Hoy nos sumergimos en una obra que es, bueno, a la vez densa y fascinante. La ciencia de la cruz, de Edith Stein, que muchos conocerán también como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pues sí, y es un texto que engaña un poco. Uno ve el título y piensa, vale, una biografía de San Juan de la Cruz. Pero es que Stein avisa desde el principio que su intención es otra. No es solo contar su vida, no. Lo que ella busca es, por así decirlo, meterse en su cabeza y entender cómo encajaba todo. Su poesía mística, su vida de monje, sus durísimas reformas. Quería encontrar el hilo conductor que unía todas las piezas. Y ese hilo conductor, vamos, el título lo deja muy claro, es la cruz. Pero no como un símbolo religioso más, sino como el eje central de toda una vida y una obra. Totalmente. La misión que se impone Stein es desentrañar qué significa eso de la ciencia de la cruz. Y hay que hacer esa aclaración desde el minuto uno. Cuando Stein habla de ciencia, no podemos pensar en un laboratorio o en fórmula. No es una ciencia empírica. Para nada. Ella la define como una verdad real y operante. Pensemos en ello no como aprenderse la teoría de la natación en un libro, sino como la experiencia misma de estar en el agua, de sentir el frío, el movimiento, el esfuerzo. Ya, es un conocimiento que te transforma porque lo vives, no porque lo entiendas con la cabeza. Eso es. Es una teología vivida, no solo pensada, lo que ella llama la ciencia de los santos. Pues si es una ciencia que se vive, vamos a ver cómo empezó a vivirla, su protagonista. Stein nos lleva a un momento muy concreto, 1568. Ajá. Un joven carmelita, Juan de Yepes, decide cambiarse el nombre. Y no elige uno cualquiera, elige Juan de la Cruz. Stein dice que eso no es una anécdota. No, es toda una declaración de intenciones, su programa de vida. Y aquí Stein propone una idea muy interesante para explicar por qué, precisamente, él estaba, digamos, preparado para recibir este mensaje de la cruz de una forma tan radical. Ella combina tres conceptos, tres tipos de realismo. El primero es el realismo del niño. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Ingenuidad, quizás? Más que ingenuidad, es la capacidad de recibir las impresiones del mundo con toda su fuerza, sin los filtros o el cinismo que desarrollamos con los años. ¿Una capacidad de asombro y de dolor intacta? Exacto. Luego está el realismo del artista. No podemos olvidar que San Juan de la Cruz es uno de los más grandes poetas en lengua castellana, y que también dibujaba. Tenía una necesidad casi física de dar forma externa, con imágenes y palabras a lo que bullía en su interior. Entiendo. O sea que sus poemas no eran un simple pasatiempo, eran el lenguaje con el que él traducía su experiencia mística. Vale, tenemos al niño sensible y al artista expresivo. ¿Cuál es el tercero? El realismo del santo es la capacidad de vivir las verdades de la fe no como un conjunto de ideas o normas morales, sino como la realidad más fundamental y tangible que existe. Para él, la pasión de Cristo no era un evento histórico que se conmemoraba, era una realidad tan presente como la silla en la que se sentaba. O sea, que no es solo que fuera un niño sensible y un artista expresivo, sino que para él la fe no era una capa superficial, era el sistema operativo de su vida. Sería una buena analogía. Es una analogía perfecta. Y según Stein, es la fusión de esas tres sensibilidades, la del niño, la del artista y la del santo, lo que creó en él un terreno fértil, único, para que esa ciencia de la cruz pudiera germinar. Vale, el terreno estaba preparado, pero ¿cómo se plantó la semilla? Stein rastrea los orígenes y el primero es brutalmente directo, la propia vida. Sí, su infancia estuvo marcada por la muerte de su padre y una pobreza extrema. Y fíjate que el texto menciona penitencias durísimas desde muy pequeño. Con 9 años, cuenta la tradición, ya dormía sobre un lecho de sarmientos en vez de en su cama. Hay una inclinación temprana hacia una vida austera, por decirlo suavemente. Esa sería la primera fuente, la experiencia vivida. La segunda, que es absolutamente central, es la Sagrada Escritura. Claro. Stein dice que la Biblia para él era su pan de cada día. No un libro de consulta, sino el aire que respiraba. Y claro, ahí hay frases que para una persona como él debieron ser como un martillazo. Imagino que te refieres a aquello de «el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí». Las profecías de Isaías sobre el siervo doliente de Dios, ese personaje que carga con los pecados de todos. Eso le dio un marco, un contexto cósmico para entender el drama del Gólgota.
Y además de la vida y la escritura, Stein habla de una tercera vía, mucho más personal, la misa. Narra su primera misa como un momento de una intensidad casi insoportable. Es que lo que pide es increíble. Sintiéndose completamente indigno, le pide a Dios que le preserve de ofenderle mortalmente. Hasta ahí, bueno, normal. Sí, Pero añade algo más. Pide sentir el dolor por las faltas que podría cometer, pero sin llegar a cometer la culpa. es una petición extrañísima. Es como pedir sentir los síntomas de la enfermedad, pero sin estar enfermo. Querer el dolor del pecado, pero sin el pecado. Es casi como pedir el antídoto sintiendo el veneno. Sí. Y la tradición cuenta que escuchó una voz que le decía, «Yo te concedo cuanto me pides». Mm. Stein interpreta esto como un momento de compenetración total con Cristo en el altar. Es como si estuviera viviendo por adelantado el sufrimiento del huerto de los olivos. Y esto nos lleva a la fuente definitiva, que son las visiones. Hay un episodio en Segovia que lo resume todo. Cristo crucificado se le aparece y en agradecimiento por un servicio le dice que pida lo que quiera. Y su respuesta es la clave de bóveda de toda su espiritualidad. No pide paz, ni consuelo, ni sabiduría. Pide sufrir. Señor, lo que quiero que me deis son trabajos que padecer por vos, y que yo sea menospreciado y tenido en poco. Perdona que te interrumpa. Pedir sufrir y ser menospreciado suena a algo patológico, a una falta de autoestima tremenda. Es la pregunta clave, claro. ¿Cómo lo contextualiza Stein para que no se interprete como una simple glorificación del masoquismo? Es que, Stein le dedica todo el libro a responderla. Para ella, esto no tiene nada que ver con el masoquismo. No es amor al dolor por el dolor. Ajá. Es la comprensión profunda de que para unirse a Cristo hay que recorrer su mismo camino. Y ese camino pasa inevitablemente por la cruz. Él no pide sufrimiento en abstracto, pide padecer por vos. Es una petición relacional, una petición de amor que busca la identificación total con el amado. Es increíble que pidiera eso, trabajos que padecer por vos. Es casi una provocación. Y parece que la vida le tomó la palabra, porque la experiencia que definiría toda su doctrina, su encarcelamiento en Toledo, Fue precisamente eso, un trabajo que padecer, llevado al extremo. Sin duda. Stein describe esa prisión como la escuela de la cruz definitiva, y no exagera. las condiciones eran terribles, ¿verdad? Inhumanas. Lo encerraron en una celda minúscula, de unos 3 metros por 2, que había sido una letrina. Casi no entraba luz, apenas le daban pan y agua, y lo azotaban regularmente en el refectorio, delante de todos. Un acto de humillación pública. Un maltrato físico y psicológico brutal. Pero Stein insiste en que lo peor no fue eso. El sufrimiento más profundo, el que de verdad le quebró, fue espiritual. Es la sensación de que Dios le ha abandonado por completo, la noche oscura del alma. Un momento, porque esto es rompedor. Nuestra reacción natural al abandono es pensar que es un castigo o que no nos quieren. Pero Stein dice que en este plano místico es exactamente lo contrario. Afirma que esta noche es, y la cito, una prueba de un amor de predilección. Es la gran paradoja que Stein ilumina. Ella explica que no es un abandono real, sino la sensación de abandono. Dios, por un amor inmenso, permite que el alma participe de la misma desolación que sintió Cristo en la cruz cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la forma más íntima de unión con el crucificado, sentir lo que él sintió. Por eso es una prueba de predilección, porque es un privilegio reservado a quienes están más cerca. O sea que en esa experiencia que parece contradictoria, sentirse abandonado por aquel con quien más se desea estar unido, es donde reside la clave de todo. Justo ahí. Porque en esa noche, explica Stein, ocurren dos cosas a la vez. Por un lado, el alma experimenta su propia nada, su miseria, su incapacidad absoluta. Y por otro, percibe, como un contraste dolorosísimo, la infinita santidad de Dios. Es un fuego purificador. Totalmente. Un fuego que deshace todas las seguridades, todos los apegos, todas las soberbias espirituales. Y entendiéndolo así, cobra sentido algo que si no parece una locura, que San Juan dijera después que las gracias recibidas en esa cárcel pagaban con creces todos los sufrimientos. Claro.
La cruz y la noche no eran un callejón sin salida, sino la única puerta de entrada a la luz. Por eso el mismo poema que empieza con ese lamento del abandono. Acaba en un éxtasis de unión. Exacto. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La noche que empieza como un tormento se revela como la guía. Entonces, todo este camino de sufrimiento, de negación, de lo que él llama viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, no es el destino final. Es un método. Es el medio. Nunca el fin. El objetivo no es sufrir. El objetivo es vaciar el alma de todo lo que no es Dios. Es un proceso de despojamiento radical. Como vaciar una casa de trastos viejos. Tal cual. San Juan lo dice con una imagen muy potente. Para que la leña arda y se convierta en fuego, primero tiene que secarse, crujir y ennegrecerse. Ese proceso doloroso es la noche oscura. Stein lo resume con una frase de San Juan: para entrar en las riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta. No hay atajos. No los hay. Y aquí llegamos al objetivo final de todo, la unión transformadora. Cuando el alma por fin se ha desnudado de todo, de sus gustos, de sus ideas, de su propia voluntad, entonces, y solo entonces, está preparada para ser completamente iluminada y transformada por el amor de Dios. ¿Y qué significa exactamente esa transformación? ¿Se pierde la propia identidad? No se pierde, se plenifica. Stein, citando continuamente a San Juan, explica que el alma llega a un estado en el que más parece Dios que alma. Se convierte, dice él, en Dios por participación. O sea, no desaparece. No. Es que llega a un grado de unión tan íntimo que sus pensamientos, sus deseos, sus acciones son un reflejo perfecto del amor de Dios. Es como un cristal limpio que, atravesado por el sol, parece ser el sol mismo sin dejar de ser cristal. Es un recorrido que va desde la desolación más absoluta de la noche oscura hasta el éxtasis de la llama de amor viva. Un camino de aniquilación para llegar a la plenitud total. En resumen, lo que Edith Stein destila en La ciencia de la cruz no es una apología del dolor, ni mucho menos. Es un mapa increíblemente detallado del viaje del alma humana hacia lo divino. Un viaje de vaciamiento y purificación. Y de renovación, para dejar espacio a una realidad que la desborda y la transforma. Un camino que, como hemos visto, pasa obligatoriamente por la noche para poder alcanzar la luz. La clave no es evitar la cruz, sino entenderla y abrazarla como la única puerta posible. Es una transformación total, de raíz. El alma, a través de la cruz, muere a lo que San Juan llama su vida animal, sus impulsos, sus apegos, su egoísmo, para nacer a una vida espiritual. Ya. Y llega a convertirse, como dice en una de sus citas más bellas, en un alma de cielo, celestial y más divina que humana. La cruz, entendida así, no es una condena, sino el instrumento de la más profunda y radical liberación. Hay un detalle final que pone todo esto en una perspectiva sobrecogedora. Edith Stein terminó de escribir esta obra en 1942 en el convento de Carmelitas de Echt, en Holanda. Poco después fue arrestada por la Gestapo y enviada a Auschwitz, donde murió. No estaba escribiendo una teoría académica. Estaba, quizás sin saberlo del todo, articulando la fe y la estructura espiritual que le permitiría vivir su propio Vía Crucis. El libro se convierte en un testamento. La ciencia que ella estudió en San Juan de la Cruz tuvo que aplicarla en su propia carne. Y eso nos deja con una reflexión final un tanto inquietante. Vivimos en una cultura que busca evitar el sufrimiento a toda costa, que lo ve como un fracaso, una anomalía que hay que eliminar con tecnología, medicación o distracción. A la luz de todo esto, ¿qué implica considerar que la transformación humana más profunda quizás no se alcance eludiendo la noche?